el título tentativo. Ajá. Aquí vamos a ver algunas recomendaciones generales para, para que ustedes redacten de manera adecuada un título tentativo de su trabajo de investigación. Independientemente de que, por supuesto, hay otras recomendaciones metodológicas, pero me parece que las más importantes o las más relevantes pueden ser estas. Ujú. Primero, que la extensión de su título sea adecuada. Es decir, eh, que sean un máximo de 15 palabras. Este máximo de 15 palabras es algo que se ha considerado por algunos doctrinarios o metodólogos o investigadores como adecuado. Se ha considerado que este máximo de 15 palabras es adecuado para un título que no sea tan extenso, pero que tampoco se quede tan corto. Ajá, que sea una extensión adecuada, máximo 15 palabras. En 15 palabras es posible expresar en un título lo que se quiere expresar o lo que se debe expresar. Ajá. Pero que tampoco sean tan poquitas palabras, que no sean... Esto es un máximo, pero que el mínimo tampoco no vayan a ser dos palabras, o una palabra, ¿no? Claro que no. Dos palabras, por supuesto que no. Si solo dicen ustedes en su título Derecho Constitucional, queda muy abierto, muy vago, no se sabe de qué se trata o de qué se va a tratar, ¿no? Entonces tiene que ser un poquito más preciso en un máximo de hasta 15 palabras, ¿no? ¿Qué es lo que hay que decir en el título tentativo? Hay que destacar el objeto de investigación. Hay que destacar el objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto de investigación? Recordemos que el objeto de investigación es, es la materia prima, es prácticamente la materia prima con la que el investigador va a trabajar en su investigación. Eso es lo que ustedes tienen que decir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ejemplo que les estoy diciendo de los trabajadores domésticos, a lo mejor, ¿cuál sería el objeto de investigación? Las prestaciones de seguridad social de los trabajadores domésticos en México, por ejemplo, ¿no? Este es el objeto de investigación y sería un buen título tentativo, ¿no? Pero también no olvidemos que deben de ustedes de destacar el problema, ajá, que el problema que ustedes están abordando se vea en el título tentativo sin ser descriptivos, porque recordemos que solamente tienen ustedes un máximo de 15 palabras para, para mostrar ese problema, ¿no? Un máximo de 15 palabras, ¿no? Eh, por ejemplo, en el ejemplo de los, en el ejemplo que poníamos de la vivienda digna y decorosa, ¿no? Eh, el problema ahí es precisamente que hay personas, ¿no? Hay personas que viven en la calle, que viven en las banquetas o que viven debajo de los puentes, por ejemplo, ¿no? Personas que no tienen una vivienda digna y decorosa de acuerdo al artículo cuarto constitucional, o personas que viven en el basurero o en el tiradero, o de plano en las coladeras, ¿no? En el drenaje, ¿no? Entonces no tienen una vivienda digna y decorosa, ¿no? Entonces, un título, un título destacando el problema y obviamente refiriéndonos al objeto de investigación, un título posible de esta investigación podría ser algo así como el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa de las personas que viven debajo de los puentes, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes cómo este título nos muestra el objeto de investigación y nos muestra el problema, ¿no? Nos deja ver el problema, ¿no? Podemos vislumbrar con cierta claridad el problema que el investigador está abordando. Eso es lo que tenemos que poner, lo que tienen ustedes que poner en el título tentativo. Ujú. Otro aspecto que me parece importante, sobre todo porque ha habido una moda o una racha en los títulos de las tesis de derecho, en los que con una frecuencia bastante inusitada se ha estado iniciando los títulos de las tesis de derecho con la palabra reforma, ¿no? Eh, y entonces encontramos muchas tesis que dicen reforma al artículo 27 del código, reforma al artículo 27, párrafo 2, fracción tercera, inciso B del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México,
en el año del 2014, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro título, pero vean cómo empieza con la reforma, ¿no? Reforma al artículo. Y entonces me parece que no es tan metodológicamente adecuado iniciar con la palabra reforma, porque sí se podría, pero el problema de esto de iniciar con la palabra reforma es de que ha habido una moda y una racha en la que muchas tesis, muchos tesistas han estado trabajando tesis y han estado presentando los resultados o las conclusiones de su investigación en base a una reforma. Como si una reforma, como si una investigación una tesis, una investigación en derecho, solamente pudiera concluir en una reforma a la ley, o en una reforma a la Constitución, o en una reforma jurídica, ¿no? Como si una investigación en derecho solamente pudiera desembocar o concluir en proponer una reforma, ¿no? Cuando obviamente no. Cuando las posibilidades de conclusión de una investigación en derecho pueden ser de muchas otras índole, de muchas otras maneras, ¿no? No solamente con una reforma, ¿no? Entonces, aquí la recomendación sería que no inicien ustedes diciendo, en su título, diciendo reforma al artículo cuarto constitucional, párrafo tercero, para que las personas que viven debajo de los puentes puedan gozar de sus derechos fundamentales, ¿no? No inicien con esa palabra reforma, sino que más bien pongan en su título tentativo, ya les había comentado, el objeto y que se vea el problema. Que se vea el problema. Ya si derivado de la investigación, al final de la tesis de la investigación, ustedes se percatan y ustedes concluyen con que debe haber una reforma a algún artículo o algún precepto legal o constitucional, bueno, sí se puede proponer. Pero bueno, esto ya es otra cosa que debe de ir en las conclusiones o en las propuestas, pero no lo presenten ustedes de entrada en el título. En el título, porque pareciera ser, repito, pareciera ser como que lo único con lo que podemos trabajar en materia de investigación los abogados es con una reforma, ¿no? Y de pronto por eso nos critican a los abogados, dicen que de pronto los abogados todo lo quieren arreglar con un juicio, o con una reforma, o con una demanda, ¿no? Así como también suelen criticar a los médicos de que todo lo quieren arreglar con medicina o con una operación, una intervención quirúrgica, ¿no? Cuando a lo mejor hay otras opciones, ¿no? A lo mejor con una dieta o con ejercicio, ¿no? Otras opciones antes de llegar a la intervención quirúrgica y antes de tomar medicina, medicina que a lo mejor me puede causar efectos secundarios. Antes de eso a lo mejor hay otras opciones, ¿no? Como hacer ejercicio, como bajar de peso, etcétera, ¿no? Asimismo, en derecho puede haber otras opciones. Antes de llegar a la reforma o antes de demandar a alguien, a lo mejor hay otras opciones previas, ¿no? Antes de proponer reformar la Constitución, a lo mejor hay otras opciones previas, ¿no? Hay otras posibilidades o otras formas de resolver el problema sin tener que llegar a una reforma constitucional o legal, ¿no? Por eso esta es la recomendación. Uh-huh. Otro aspecto que también se debe tomar en cuenta, que también ya hemos hablado de él a lo largo de de las clases, es que el título debe tener claridad, precisión, contundencia y atractivo. Ajá. Debe ser un título que de alguna manera el título es como el escaparate de la investigación. El título de nuestro trabajo de investigación o el título de nuestra tesis es como el escaparate de nuestra investigación, es como el aparador de nuestra investigación, es como la tarjeta de presentación de nuestra investigación. Si nosotros tenemos o hicimos una investigación muy buena, muy buena, una investigación relevante, impactante, y de pronto le ponemos un título que no sea atractivo y que no muestre el problema y el objeto de investigación y por lo tanto que no sea atractivo, entonces como que ya de nada, como que no de mucho sirvió, ¿no? Si tenemos un buen trabajo de investigación, hay que ponerle un buen título para que sea atractivo y para que sea contundente.
Ujú. Entonces, esta es la otra recomendación con relación al título tentativo, que ustedes el título que redacten sea claro, preciso, pero que también sea contundente y que además llame la atención, que llame la atención de las personas, de los lectores, ¿no? Que llame la atención de los lectores y para que pueda tener una difusión adecuada, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto, como ya hay tantas tesis que empiezan con reforma, el artículo, tal, ya hay tantas tesis que en su título empiezan con la palabra reforma, que cuando vemos una tesis más con otro título que empieza con la palabra reforma, yo ya sé en qué va a concluir, en qué va a concluir, pues va a concluir, va a proponer que se reforme algo, ¿no? Un código, una ley, un artículo, un título de algún cuerpo normativo. Ya sé con qué va a concluir y ya de entrada, nada más con ver el puro título, ya me va a dar flojera, ¿no? O me va a aburrir, ¿no? Entonces no me van a dar ganas de leer la tesis, ¿no? En cambio, si en su título ustedes, en lugar de empezar con reforma, ustedes presentan el problema y el objeto y lo hacen de una manera contundente, esto puede llamar la atención, ¿no? Eh, entonces, no es lo mismo decir reforma al artículo cuarto constitucional para robustecer el derecho a una vivienda digna y decorosa. No es lo mismo eso que decir, por ejemplo, eh, el derecho humano a una vivienda digna y decorosa de los niños que viven en el drenaje de la ciudad de Toluca en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Esto es más llamativo, ¿no? Porque para empezar, yo ni sabía que había niños viviendo en el drenaje aquí en Toluca, ¿no? Yo ni sabía eso, entonces ya el puro título ya me está llamando la atención, ya está siendo atractivo, ya estoy viendo además el problema y estoy viendo el objeto de investigación. Un título así me dan ganas de abrir la tesis para leer la tesis, ¿no? Entonces, esta es la recomendación. ¿Qué es lo que deben ustedes hacer? Precisamente esto, ¿no? Redactar el título con estas características para que sea contundente y atractivo. Ujú. Otra recomendación que yo les hago con respecto al título es de que el título lo pueden empezar con pregunta. El título lo pueden redactar en forma de pregunta. En forma de pregunta. Esto casi no se nota, casi no se ve. Si ustedes revisan, por ejemplo, las tesis en el tesauro de la facultad, si revisan las tesis, por ejemplo, se van a percatar, o más bien en la hemeroteca digital, ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Si ustedes revisan la hemeroteca digital, este, los títulos de las tesis, se van a percatar de que difícilmente, sobre todo las de derecho, difícilmente los títulos de las tesis en derecho, difícilmente son preguntas. Pero no hay ningún impedimento metodológicamente hablando como para que el tesista ponga un título en su tesis en forma de pregunta. No hay ningún impedimento metodológico y me parece que podría ser una buena opción, ¿no? Imagínense, en lugar de decir reforma el artículo cuarto constitucional para que se garantice el derecho a una vivienda digna y decorosa, en lugar de eso plantear una pregunta, ¿no? Por ejemplo, los niños que viven en la calle son son sujetos que merecen o que deben disfrutar del derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa. Vean ustedes cómo estoy planteando una pregunta que es atractiva, que es contundente, que me habla de mi problema de investigación y que me destaca mi objeto de investigación, ¿no? Y lo estoy planteando en forma de pregunta, ¿no? Entonces, una pregunta, generalmente cuando vemos un título en forma de pregunta, generalmente nos llama la atención. Claro, tiene que ser una pregunta atractiva, ¿no? Una pregunta que ya bien aburrida, ¿no? Así que todo el mundo responde, ¿no? No, tiene que ser una pregunta que el lector no tenga la respuesta para que se vea invitado o incitado a leer la tesis. Ajá. Entonces pueden ser preguntas. También el título lo pueden empezar con la palabra cómo. Ajá. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cómo impugnar una resolución municipal
en caso de que las autoridades estén en cuarentena derivado de la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo impugnar una resolución municipal? Cuando empezamos con la palabra cómo, lo primero que nos indica esto es de que el contenido del trabajo de investigación nos va a dar una solución práctica. Una solución práctica, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo salvaguardar el derecho a una vivienda digna y decorosa de los ancianos que viven debajo de los puentes de Toyocan, por ejemplo, ¿no? Entonces, caray, eso me llama la atención, ¿no? ¿Cómo salvaguardo? Seguramente con una demanda, tendría yo que, pero ¿a quién demando, no? Una demanda constitucional para salvaguardarle, pues tal vez sí, pero ¿cómo? ¿A quién demando? ¿A quién demandé? Entonces, me llama la atención porque seguramente el autor de la tesis me va a dar la respuesta a esto, ¿no? Me va a decir cómo puedo cómo puedo hacer que se garantice el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa de estas personas, ¿no? Me llama la atención. Entonces también pueden ustedes empezar con la palabra cómo. Ajá. O pueden empezar con un número. Ujú. Repito, esto casi yo no lo he visto, pero no hay ningún obstáculo metodológicamente hablando como para no hacerlo, ¿no? Podrían empezar con un número, por ejemplo, aquí el ejemplo que les pongo. Por ejemplo, 12 maneras de impugnar una resolución municipal en tiempos de pandemia, ¿no? Eh, o tres formas de garantizar, tres formas de devolverles el goce del derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa de las personas que viven debajo de los puentes, por ejemplo, ¿no? Caray, entonces esto me llama la atención. Y obviamente si nosotros hablamos, si colocamos un número en el título, que en el contenido, que el contenido se refleje en el título, por supuesto, ¿no? Entonces, estas son algunas recomendaciones que yo les hago para la redacción del título tentativo, que es una de las partes del protocolo de investigación.